algo que en en las últimas décadas, ¿no? Parecía que estaba mal visto en nuestro país, que todo el mundo tenía que hacer estudios universitarios, que FP era para aquellos que no podían estudiar. Afortunadamente todo esto ha cambiado y a día de hoy hay incluso más ofertas de formación profesional que de la propia universidad, ¿no? Hay más de 1 millón de estudiantes a día de hoy cursando la FP. Desde hace 10 años, en estos momentos estamos 10 años que la FP Dual llegó a España, se puede cursar en otra modalidad. La modalidad de FP Dual es poder dar la oportunidad que el alumno no solo se forme en el centro educativo, sino que se forme también en la empresa. Es decir, ¿dónde está al final la última maquinaria? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde se aprende a trabajar? ¿Dónde está todo eso que al final todos y cada uno de nosotros necesitamos para desarrollar un puesto de trabajo, ¿no? Pues en la empresa. Pues al final eso es lo que se lleva haciendo desde hace décadas en toda Europa y desde hace 10 años en España. Y esto al final, ¿qué es lo que ofrece? Y pensando en vuestros territorios, en primer lugar lo comentaba David, le ofrece oportunidades a los jóvenes, oportunidades de quedarse en el propio entorno, ¿no? Oportunidades, en mi opinión, algo también fundamental, oportunidades incluso también de poder emprender. Cuando uno aprende un oficio, cuando uno aprende una profesión, al final puede desarrollar, pues, si aprendo mecánica, puedo montar mi propio taller de mecánica en mi pueblo, ¿no? O puedo desarrollar porque ya he adquirido esos conocimientos. Y luego aporta otra cuestión que es que, oye, yo no quiero emprender, pero esto me da la oportunidad no solo a tener un título, sino a tener una experiencia, esa experiencia que al final el empresario, los títulos están muy bien, pero sin experiencia no te puedo dar la oportunidad. Por lo tanto, esto es lo que está haciendo que los únicos datos que se han dado en Andalucía por parte de la Consejería de Educación, el año que se dieron las cifras, el 8 de cada 10 alumnos que cursaron FP Dual habían encontrado un puesto de trabajo. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado de un modelo que ofrece unas oportunidades tan grandes a los jóvenes, que por cierto, ya no estamos hablando de algo muy pequeño, ni algo a ni modo de piloto, sino que estamos hablando de que la FP Dual en Andalucía ya tiene más de 8.000 empresas participando, ya hay 14.000 alumnos cursando FP Dual, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son ventajas no solo para los jóvenes, sino para el empresario y sobre todo para el entorno en el que vosotros estáis actuando, y es por esto que desde la Alianza, que es un proyecto en el que participa ARA, y 1.500 entidades que están formando parte de ello, vimos claro el potencial que tenía ir de la mano vuestra, ¿no? Y por eso empezamos a desarrollar este piloto, que ahora Almudena y María Jesús os lo trasladarán y en detalle un poco qué es lo que hemos hecho, con idea y cuál es el objetivo de hoy, que lo conozcáis, que podáis valorar esta iniciativa y que si le veis potencial y veis la oportunidad de poder seguir impulsándolo en vuestro territorio, podáis desarrollar también esta actividad e, insisto, dar oportunidades a los jóvenes y a las empresas del territorio, ¿no? Por mi parte, nada más. Como decía también David, queremos ser hoy muy concisos, queremos ir al grano, queremos que os quedéis con las ideas claves de lo que se ha hecho y qué podéis hacer. Y por mi parte, agradecer nuevamente a David, como representante lógicamente de ARA, lo cual hago extensible al resto de las personas que han participado en este proyecto. Agradecerle a ustedes también su participación y espero que les resulte de interés y podamos seguir trabajando en que la FP Dual llegue a cada uno de los rincones de nuestra queridísima Andalucía, ¿vale? Por mi parte, le paso la palabra, si te parece, a Almudena para que entre ya más en detalle. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, que como ha dicho Ignacio, gracias por estar aquí para escuchar nuestra experiencia desarrollando el piloto. Voy a compartir pantalla para que veáis la presentación que hemos preparado. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Bien, bueno, comenzando. Bueno, me alegro, David, que te haya gustado el título, de Rural y Dual, pues estuvimos dándole vuelta. Yo creo que queda bastante marketingiano, ¿no? Queda muy claro qué es lo que esperábamos con el proyecto. Bueno, la idea nació cuando empezamos a trabajar el proyecto Alianza para la FP Dual en la zona de la Rinconada, ¿no? Allí pues se adhirió el ayuntamiento, se adhirió Rinconada Global, que es la asociación de empresarios, y a través pues, de esas reuniones pues conocimos a María Jesús. Y María Jesús nos dijo que ellos pensaban que desde también el Grupo de Desarrollo Rural podían impulsar también la modalidad FP Dual.
Entonces, como la vimos con mucho interés de ayudar, pues empezamos a pensar un proyecto que fuera piloto y que no solamente pudiéramos trabajar con el Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega, sino también que pudiese ser escalable a cualquier grupo de desarrollo rural que esté en Andalucía. Y ahí fue como comenzamos a idear el proyecto de Rural y Dual como un proyecto que lo que hace es enseñar a los grupos de desarrollo rural a impulsar la FP Dual en sus zonas, teniendo en cuenta que además son zonas rurales, con esa peculiaridad. Por poner en contexto quién soy yo y qué hago aquí, el proyecto Alianza para la FP Dual está conformado por la Fundación Bertelsmann, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, por la Fundación Princesa de Girona y por Cámara de Comercio de España. Estas entidades se unieron para crear este proyecto, un proyecto que lo que busca es impulsar la FP Dual de calidad en España. La mayoría de vosotros conoceréis la FP tradicional. Esa FP tradicional bueno, pues tiene unas diferencias respecto a la FP Dual. Aquí podéis ver cuáles son las principales diferencias. La FP Dual, el tiempo de formación en la empresa es como mínimo un 33%. Mientras en la FP tradicional, lo que hacen los alumnos es, después de formarse en el centro educativo, pues hacer un 20% de las horas del ciclo de formación, bueno, no de formación, sino de práctica en la empresa. Ahí está la diferencia principal. En la FP Dual, la empresa se corresponsabiliza con el centro educativo para formar a los alumnos, mientras que la FP normal tradicional, pues la empresa no es que forme, la empresa permite que el alumno que sea formado en el centro educativo practique esos conocimientos en la propia empresa. Y esa es como la principal diferencia que tenemos entre FP Dual y FP. La FP Dual, la mayoría de las comunidades autónomas, la retribución es obligatoria, mientras que en la FP tradicional pues no se suele remunerar a los estudiantes en práctica. No voy a entrar en el tema de la remuneración porque es un tema complejo y no encaja mucho aquí, pero que sí que sepáis que está esa diferencia. En la FP Dual no todos los ciclos tienen acceso a la modalidad dual. Eso quiere decir que los centros educativos tienen que tener la iniciativa de desarrollar un proyecto de FP Dual y solicitar que la Consejería de Educación se los apruebe. Mientras que la FP, pues todos los ciclos se pueden cursar en la modalidad tradicional, ¿vale? No tienen esa peculiaridad de que tienen que ser los profesores los que empiecen a trabajar el proyecto para que sea FP Dual. Por tanto, a día de hoy se calcula que más o menos un 4% de la FP en España, solamente un 4% es FP Dual, mientras que el restante es FP tradicional. Como veis, es escaso, ¿no? De momento con la nueva ley eso va a cambiar, pero a día de hoy es un porcentaje muy, muy bajo, sobre todo respecto a otros países de Europa. Y la última diferencia sería que la formación se realiza de forma alterna entre centro educativo y empresa. Eso quiere decir que mientras en la FP tradicional primero los alumnos se forman en el centro educativo y luego practican lo aprendido en la empresa, en la FP Dual pues la idea es que el alumno esté formándose a la vez, tanto en el centro educativo como en la empresa. Y luego ya en el tercer trimestre hace su FCT como el resto de sus compañeros que no están en la FP Dual, pero el resto del tiempo se está alternando. Eso ocurre, por ejemplo, aquí en Andalucía, que es nuestro modelo. Hay otras comunidades autónomas que tienen otro modelo y esa formación en alternancia se hace de otra manera. Aquí en Andalucía la fórmula más corriente suele ser el primer año 2 días de formación en la empresa y 3 días de formación en el centro educativo, bueno, sí, o sea, serían 2 días en la empresa el primer curso y 3 días en el centro educativo aprendiendo. Y luego el segundo curso hay un cambio, ¿no? Suelen pasar más tiempo en la empresa, 3 días, y 2 días en el centro educativo formándose, eso por cada semana. Pero hay diferentes fórmulas. Lo que sí quiero que os quedéis con la idea es que la FP Dual lo que hace es formar a la vez al alumno tanto en el centro educativo como en la empresa. Y la palabra formación no es práctica. La práctica se hace en la FP tradicional. Que los alumnos de FP Dual tienen después ese tiempo de práctica, lo tienen, pero durante los 2 cursos están alternando la formación, también con el centro educativo. Los actores de la FP Dual, pues la administración educativa son los que hacen un poco de árbitro, pero para que juegue el partido, por así decirlo, pues hace falta que el centro educativo designe un tutor de centro, que va a ser el que esté coordinando la formación del alumno aprendiz con la empresa. Esta figura es imprescindible, al igual que el tutor de empresa. Las empresas donde se van a formar el alumno tienen que designar a un tutor que va a ser el que se encargue de asegurar
que el alumno está recibiendo la formación adecuada, la que ha consensuado con el tutor del centro educativo. Hay empresas que el tutor de empresa, pues, por ejemplo, si es una empresa pequeña, suele ser el director de la empresa. Si es una empresa grande, suele ser la persona responsable de recursos humanos. Pues ese tutor de empresa tiene que coordinarse continuamente con el tutor del centro educativo para asegurar de que el aprendiz está recibiendo toda la formación que tiene que recibir. O el tutor de empresa también se encarga de elegir qué trabajadores de la empresa van a ser los que estén en el día a día enseñando al alumno. El alumno aprendiz va a estar entre medios, ¿no? Tanto en el centro educativo como en la empresa. Entonces, esa buena relación entre el tutor de centro y el tutor de empresa es imprescindible, porque si no hay una buena comunicación entre estas dos figuras, pues el alumno aprendiz no va a poder aprender todo lo que debería. Bueno, y ahora voy a dar paso a María Jesús, que va a ser la que explique pues, las diferentes actuaciones que hemos hecho bueno, durante este último año, para impulsar el proyecto. Muchas gracias, Almudena. Buenos días. Nosotros, como ha dicho Almudena, firmamos un convenio, un documento de adhesión a la Alianza para la FP Dual en noviembre del 2020 y a partir de febrero del 2021 empezamos ya a trabajar con ellos en el tema de dinamizar la FP Dual en nuestro territorio. Con esto nosotros consideramos que en principio hemos recuperado con este proyecto una de las funciones principales de lo que puede ser el grupo de desarrollo, ser dinamizadores en el territorio de aquellos proyectos que puedan mejorar la empleabilidad, la calidad de vida de nuestros habitantes. En este proyecto, además de la alianza, pues han participado otras entidades, centros de formación de nuestro territorio. Fundamentalmente nosotros en nuestro territorio lo forman 13 entidades municipales y en este proyecto han participado centros de formación de Lora del Río, de Rinconada y de Brenes. Actores principales en el territorio han sido el CER Valle del Guadalquivir y el Instituto de Enseñanza Secundaria ASATI. Nosotros en un primer momento, cuando empezamos a trabajar con la alianza, nuestro papel fundamental ha sido la participación, la conexión con las empresas del territorio. Nosotros llevamos ya 25 años trabajando con las empresas del territorio, nos conocen nuestro papel dinamizador dentro de Gran Vega. Entonces, en un primer momento, cuando se aprueba el proyecto y una vez que se ha creado ya la marca del proyecto, pues nos reunimos con la Asociación de Empresarios de Lora del Río y con el Servicio Andaluz de Empleo de Lora también. Nos reunimos también con los centros que estaban interesados en implantar dentro de su centro la FP Dual y empezamos a trabajar elaborando un folleto para las empresas que quisieran participar también en el proyecto. Mandamos un correo electrónico a todas las empresas nosotros tenemos un grupo de asociados que pueden estar interesados en participar en el proyecto. Mandamos un correo electrónico y empezamos a trabajar con los centros y con las empresas. Con este proyecto, como he dicho, ya recuperamos una de las funciones propias del grupo de desarrollo, ser dinamizadores en el territorio, en este caso de proyectos de la FP Dual. Consideramos que es un proyecto piloto que puede ser una buena práctica y que podría replicarse en otros territorios, y por eso hoy estamos aquí presentando el proyecto con ARA. Ya lo han dicho los que han intervenido anteriormente, los beneficios de la FP Dual pues, proporciona a las empresas un personal cualificado el personal cualificado que están demandando y además reducen el desempleo entre los jóvenes. Permite desarrollar también al máximo todas las capacidades de los estudiantes, conocen dentro del funcionamiento de la empresa y mejorar la empleabilidad.
ya, vamos, está demostrado que la FP Dual mejora la inserción laboral de los estudiantes. Tiene un beneficio no solamente para los estudiantes, sino también para las empresas y los centros educativos. Los primeros porque tienen la oportunidad de formarse en un entorno real de trabajo, y las empresas porque captan talento e incorporan personal cualificado y formado en la cultura de la empresa, porque desde que están en formación están dentro de la empresa y ellos ya empiezan a ver cómo funciona el alumno, por si luego lo pueden reincorporar a su empresa cuando ya terminan el proceso formativo. En este proyecto nosotros la línea de trabajo que hemos tenido, pues en una primera línea era un trabajo con empresas del grupo de desarrollo. Como ya he dicho, elaboramos un folleto informativo para dar a conocer que era la FP Dual de las empresas, en las empresas del grupo de desarrollo. Se manda por correo electrónico, se cuelga en nuestras distintas redes. Tenemos además reuniones con empresas y con asociaciones de empresas, con la Asociación de Empresarios de Lora del Río nos reunimos en varias ocasiones. También tenemos contacto con el Servicio Andaluz de Empleo, con la oficina de Lora del Río, que además ellos también participaron pues, con el contacto con las empresas y facilitaron también el contacto con los centros educativos correspondientes. En un segundo momento, pues nosotros tenemos un trabajo con centros educativos de la comarca. En este caso, nosotros en nuestro proyecto hemos participado con el centro con el Instituto de Enseñanza Secundaria SAPI, que es un centro cuya especialidad es electricidad y microinformática, y con el CERC en Valle del Guadalquivir, que es de gestión forestal y educación infantil. Ponemos en contacto y tenemos algunas reuniones con los centros educativos y con las empresas con las que han manifestado interés, y participamos en varias reuniones de coordinación con las empresas y con los centros educativos. Y por último, hemos llevado a cabo un trabajo con aprendices de FP Dual que ya estaban implantadas en la comarca, y hemos tenido reuniones con centros de Brenes y de Rinconada. En esos centros hemos dado charlas a los aprendices de la FP Dual que pertenecen a la comarca sobre recursos de Gran Vega. Una de las cosas más importantes y que considero yo que en este proyecto para nosotros ha sido más interesante es que nos ha permitido establecer un contacto con un segmento de la población con la que tenemos especial dificultad para darnos a conocer, es la población joven. En los centros en los que hemos participado pues nos han permitido dar a conocer cuál es la labor del grupo de desarrollo. En muchos casos no tenían conocimiento de qué es lo que hacemos en el territorio y cuál es nuestra labor. Entonces eso nos ha permitido darnos a conocer entre ese segmento de población que normalmente no nos conocen. Algunos nos conocían, pero por referencias de empresas que conocen que han sido subvencionadas a través del grupo. Y por último, pues estamos dando a conocer cuál ha sido el proyecto pues, en las distintas administraciones públicas y en otros miembros del grupo, por eso estamos hoy aquí. A mí me gustaría dar las gracias a Almudena especialmente y a la Alianza para la FP Dual, porque han coordinado con nosotros el proyecto y han hecho un trabajo excelente dentro de la comarca. Han permitido que centros que estaban interesados para poner en marcha proyectos de FP Dual puedan presentarse a la convocatoria, y alguno de ellos ha salido ya seleccionado. Por mi parte, eso es todo lo que os tenía que contar. En principio nos ha parecido un proyecto bastante interesante. Se lo comentaba el otro día a Almudena cuando estábamos preparando esta reunión. Nos gustaría seguir trabajando en el tema de la FP Dual, porque en un momento en el que se habla tanto de despoblación y de la necesidad de fijar la población joven en el territorio, pues este tipo de proyectos nos ayudan a cumplir este objetivo.
Muchísimas gracias tanto a la Alianza como a ARA por permitirnos difundir este proyecto. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Pues damos paso, creo que aquí termina. Vamos a dar paso entonces a Pedro para que cuente las conclusiones y las formas que tenéis vosotros de replicar el proyecto en vuestro grupo de desarrollo rural. Un momento. ¿Sí, me escucháis? Buenos días. Bueno, pues para terminar esta jornada de proyecto piloto rural dual, como sabéis, financiada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pasamos brevemente a las conclusiones que he estado tomando nota mientras han durado vuestras intervenciones. Me ha parecido muy interesante el dato de que el 80% del alumnado que cursa FP Dual está trabajando, muy importante, con el problema de desempleo que existe en las zonas rurales de Andalucía. Y también muy importante el dato que solo el 4% de la FP es dual, con lo que nos queda un gran trabajo por delante que desarrollar, donde entendemos que los grupos de desarrollo rural van a tener un papel determinante. Las conclusiones que hemos observado después de vuestras presentaciones es que los 47 grupos de desarrollo rural que tenemos en Andalucía pueden ser grandes impulsores de la FP Dual, tanto por su interacción con las empresas como con sus centros educativos. ¿Quién mejor que ellos, que conocen la realidad social, económica de las zonas rurales, para impulsar la FP Dual en nuestros territorios? Los grupos de desarrollo rural, junto con la asociación FP Dual, pueden ayudar al emprendimiento juvenil y a la lucha contra la despoblación y el envejecimiento. Como sabéis, los grupos de desarrollo rural tienen entre sus líneas ayudas a personas emprendedoras jóvenes, y la FP Dual puede aportar el granito de arena de su formación a los jóvenes en este tipo de formación, tanto empresarial como a través de los centros educativos, que juntos se puede producir, digamos, una confluencia holística de los distintos agentes que pueden trabajar en el territorio en pos de mejorar las cifras de empleo y ayudar a los proyectos empresariales que tenga la población juvenil de nuestros territorios. Para ello, ¿qué tienen que hacer los grupos de desarrollo rural? ARA, como ha comentado David al principio, se adhirió a la Alianza para la FP Dual. Eso quiere decir que los grupos no tienen que adherirse, basta con que ARA esté adherida a esta alianza para que los grupos puedan participar en este tipo de proyectos. Y como comentaba Almudena, existe un kit de impulso a la FP Dual con varios documentos que podréis ir consultando en la web suya de alianzafpdual.es, que ya ha hecho referencia a Almudena a estos documentos: el manual práctico para asesores de empresas y centros educativos, la versión que han hecho para Andalucía. También van a poner a vuestra disposición un folleto informativo para empresas para promocionar la FP Dual, impulsado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Y, por supuesto, el proyecto que ha expuesto María Jesús, que lo podéis consultar en la página web de Gran Vega. Estas son las conclusiones más importantes a las que podemos llegar, y ya paso la palabra a David, si quiere cerrar la jornada. Muchas gracias, Pedro. Bueno, hemos prometido, que muchas veces se promete eso de que vamos a ser concisos, rápido y al grano, y lo hemos cumplido. Muchas gracias por ese esfuerzo de imprimir esa información en todo lo posible, comprimir, perdón, esa información, y que fundamentalmente deciros que, bueno, que nos tenéis a vuestra disposición desde ARA, y bueno, y que somos una correa de transmisión con Alianza para la FP Dual, y que cualquier grupo de desarrollo que tenga cualquier inquietud sobre este tema, que estamos a vuestra disposición y que se hace camino al andar. Yo creo que con esto podemos dar finalizada la jornada y volver otra vez a agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.